¿Es igual tener el Sol a los 5 grados de Tauro que a los 25 grados de Tauro si solo tomamos el Sol? No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque cada signo se va a dividir en 3 partes. Cada una de esas partes va a ocupar 10 grados y esto se lo llaman decanatos, que es el tema justamente de hoy. Mi nombre es Gabriela Martínez y vamos a desarrollar este tema. Como bien te decía, cada decanato ocupa 10 grados, es decir, es un subtipo dentro de cada signo. El primer decanato de cada signo abarca desde el grado 0 hasta el grado 9 grados, 59 minutos, 59 segundos. El segundo decanato va desde el grado 10 hasta el grado 19, 59 minutos, 59 segundos. Y el tercer decanato de cada signo comienza en el grado 20 hasta el grado 29, 59 minutos, 59 segundos. Esto nos va a dar un subtipo, como te decía, una especificidad dentro de cada decanato. Vas a ver personas que si solamente miramos el Sol, no es lo mismo haber nacido en los primeros grados que en los grados intermedios o en los últimos, ¿sí? Siempre los primeros grados de cada signo nos va a mostrar la cualidad pura. Si seguimos con el ejemplo de Tauro, vemos que las personas que nacieron con el Sol entre el grado 0 y el grado 9, 59 minutos, 59 segundos, vendría a ser Tauro-Tauro, es decir, es el Tauro puro, ¿sí? El que muestra las cualidades de Tauro en su mayor expresión. Ahora, las personas que nacieron en el segundo decanato ya tienen una combinación. ¿Con qué se combinan los decanatos? Con el signo que continúa y que es del mismo elemento. ¿Cuál sería? Es decir, Tauro es un signo de tierra. Si seguimos la rueda del zodíaco, ¿cuál es el signo que continúa, que es del mismo elemento, ¿sí?, a Tauro? Buscamos otro signo de tierra. ¿Y cuál es el que sigue en el orden de los signos? Virgo. Entonces, el segundo decanato de Tauro es Tauro-Virgo. Es decir, es taurino, pero va a tener ciertas cualidades que son de Virgo. Y el tercer decanato, seguimos, como Tauro es un signo de tierra, seguimos con los signos de tierra. ¿Cuál es el que sigue en el orden de los signos? Sería Capricornio. Entonces, el tercer decanato de Tauro es Tauro, por supuesto, pero con una cualidad de tipo capricorniana. Es decir, no es lo mismo, no lo ponemos en el mismo nivel, Tauro y Capricornio. Lo ponemos por debajo lo capricorniano, es decir, predomina Tauro. La persona, por ejemplo, Sol en Tauro. Pero tiene ciertas cuestiones, ciertas cualidades que tienen que ver con lo capricorniano. ¿Bien? ¿En qué se aplica esto? Por ejemplo, al signo del Sol, al ascendente, la Luna. En realidad se puede aplicar a todo. Vos podés ver los grados de cada planeta, ¿sí? Siempre los primeros grados van a ser los más puros. Las personas que nacieron con ese planeta, digamos, en los primeros grados va a ser el más puro. Pero ¿dónde lo vamos a ver muy claramente esto? Sobre todo en el signo ascendente. Te recomiendo que lo utilices para el ascendente, para el Sol y también puedes utilizarlo para la Luna. Si querés lo puedes hacer en todos los planetas, pero te recomiendo que lo hagas en estos que son los más visibles, ¿sí? Yo lo voy a mostrar en el caso del signo ascendente. A continuación vamos a ver dentro del signo ascendente, es decir, el ascendente es el signo justamente donde comienza en el horizonte este, ¿sí? Vas a ver que allí comienza un signo, después a veces comienza otro signo dentro de lo que es la casa 1. Bueno, ese signo no lo vamos a ver ahora. Incluso si tenés un signo interceptado, no es el tema de hoy. Solamente es el signo que está justamente allí en el ascendente. ¿A cuántos grados está? Y también nos va a servir incluso este análisis por decanatos para las personas que realizan rectificación horaria. ¿Por qué? Porque ya nos va a dar una pauta bastante más cercana acerca de cuál sería el grado ascendente. Bien. A continuación vamos a ver entonces, fíjate el ascendente de tu carta natal, en qué grado exacto se encuentra. Y acordate, siempre, cualquier signo, desde el grado 0 al grado 9, 59, 59, ese es el primer decanato, ¿sí? El segundo empieza en el 10 hasta el 19, 59 minutos, 59 segundos, y después tenés el tercer decanato. Fíjate eso y a continuación justamente vamos a ver
el desarrollo de todos los signos en los 3 decanatos. En esta segunda parte entonces vamos a ver cada uno de los decanatos de los signos y haciendo énfasis sobre todo en el signo ascendente, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho más con el destino. Pero como te decía, lo puedes aplicar tanto al Sol y allí vas a hacer un enfoque en lo que es la identidad, o en la Luna y el foco va a estar puesto en la afectividad. ¿Bien? Pero yo lo voy a hacer el análisis para el ascendente. Vamos a comenzar. Supongamos que tenés el ascendente en el signo de Aries. Si sos del primer decanato ascendiendo, significa que es el Aries puro, Aries. Entonces, ¿qué significa esto como destino? ¿A qué vino un ascendente en Aries? Los 3 vinieron ¿a qué? A luchar por lo propio, a ir por el deseo personal, a desarrollar la fuerza física, la valentía, a abrir nuevos caminos. Y en el primer decanato esto es puro, es decir, si sos del primer decanato de Aries, por supuesto que tenés que desarrollar muchísimo lo que es la fuerza física, el valor, las decisiones, ¿sí? Todo esto estaría exacerbado. Ahora, si sos del segundo decanato de Aries, aquí recordá que siempre los siguientes decanatos van con el mismo elemento que sigue en el orden de los signos. Es decir, Aries es un signo de fuego, por lo tanto, el signo que continúa dentro del orden de los signos, que también es de fuego, sería Leo, y el otro de fuego es Sagitario. Entonces, si sos ascendente en Aries en el segundo decanato, vemos que aquí ya se suma Leo como destino también. Entonces, está esto de luchar por lo propio, ir por el deseo, pero además en este decanato se suma esta cuestión leonina, donde evidentemente hay un destino de ser líder, de ocupar una posición central y además de ser más organizado. ¿Por qué? Porque el primer decanato es mucho más instintivo, mucho más primario, pero el segundo decanato de Aries ya tiene una organización, es mucha más claridad mental como para organizarse, ¿sí? Y el tercer decanato, que tiene que ver con Sagitario, en Sagitario siempre vemos como lo ideológico, el sentido de la vida. Entonces, esta lucha es porque hay un sentido, por ahí hay una cuestión ideológica, hay un motivo por el cual luchar que va más allá de los deseos personales, ¿sí? Es decir, pongo mi deseo personal o mi fuerza para luchar por una causa. ¿Bien? Para las personas que nacieron, es decir, que tienen el ascendente en Tauro, el primer decanato vendría a ser Tauro-Tauro, ¿sí? El Tauro puro. ¿Y qué sería el destino de un ascendente en Tauro? Bueno, evidentemente la vida va a ir bajando la velocidad. ¿Para qué? Para llegar a una contemplación. ¿Para qué hay que contemplar? ¿Sí? Para poder captar todo lo que hay afuera. Y además, Tauro es el signo de la materialización. Y para poder materializar es necesario que la energía baje. ¿Qué es la materia? La condensación de la energía. Por eso es necesario que la velocidad disminuya. Por lo tanto, el destino es materializar, concretar, hacer dinero incluso. Pero hay que sumar la voluntad para que esto ocurra. Por supuesto que el primer decanato de Tauro va a estar muy enfocado en la materialización y en bajar mucho la velocidad. ¿Qué pasa con el segundo decanato? Como te decía, sigue el mismo elemento dentro del orden de los signos. ¿Cuál es el que continúa? Esto sería Virgo. Entonces, sería un Tauro-Virgo. Es decir, el destino es Tauro, materializar. Pero aquí se suma este componente virginiano, que tiene que ver con el orden, con atención a los detalles. Es decir, va a ser muy importante que todo aquello que quieras materializar, concretar, te ordenes, ¿sí? La vida tiene que estar ordenada y tengas muy en cuenta lo que son los detalles. También es fundamental esta cuestión de las rutinas virginianas, esto de levantarse un horario, cumplir ciertas secuencias de actividades. ¿Para qué? Para que la materialización dé sus frutos. Y si naciste, tenés el ascendente en Tauro en el tercer decanato, tiene que ver con Capricornio, que es del mismo elemento, en el orden de los signos el que continúa. Y aquí seguimos con la materialización, que es el destino del ascendente en Tauro, pero está Capricornio. Por lo tanto,
Esto nos está indicando que hay que ponerse una meta a largo plazo, que hay que ir paso a paso, consolidando cada escalón que se va subiendo. También utilizar modelos que hayan funcionado, no es necesario estar inventando cosas nuevas. Seguir las leyes que ya están probadas, ¿sí? Incluso la autoridad o convertirse en la autoridad para poder llegar a materializar. Para las personas que nacieron con el ascendente en Géminis, tenemos el primer decanato, es el puro, es decir, Géminis. ¿Cuál sería el destino de esta persona? Justamente es vincular, comunicar, lo que serían cuestiones contradictorias, es decir, Géminis es el puente, no es ni uno ni otro, sino aquello que los vincula. Por eso el tema de los vínculos, la comunicación, los aprendizajes también, todo lo que tenga que ver con el lenguaje, que es esto que nos permite justamente llegar al otro. Y esto está exacerbado en el primer decanato. Ahora, ¿qué pasa si naciste en el segundo, digamos, el ascendente está en el segundo decanato de Géminis? Como Géminis es un signo de aire, el signo que continúa dentro del orden es Libra. Entonces aquí es muy importante, sobre todo, qué tipo de vínculo, los vínculos de complementación. Estos son parejas, socios o cualquier otra persona que te complemente en alguna actividad que realices. También es importante esto de la armonía con el otro, ¿sí? En el primer decanato es esto de vincularse, es importante establecer el puente, pero aquí además es necesario llegar a un equilibrio con el otro. El otro da un 50% y vos tenés que dar tu 50%. Siempre también mantener una relación armoniosa, de buenos tratos, ¿sí? Siempre teniendo muy en cuenta a ver cómo le va a impactar esta comunicación justamente a la otra persona. Y si naciste con el signo ascendente en Géminis, pero del tercer decanato, y seguimos con el elemento aire, aquí el orden de los signos nos indica Acuario. Entonces tenés un ascendente en Géminis, que sigue teniendo que ver con la comunicación, con establecer puentes con el otro, pero de tipo acuariano. Es decir, donde la libertad sea el punto común, donde estos puentes se establecen ¿para qué? Para crear cosas nuevas. Pero además, ¿quiénes son esos vínculos? Pueden ser personas muy diferentes y no solo eso, sino que tienen que tener, bueno, es muy diferente, pero hay algo que los está uniendo, ¿sí? Es esta cuestión de afinidad esencial. No necesariamente son familia o tienen algún objetivo común, sino que están unidos o están, digamos, comunicados por esta afinidad específica. Y también hay una gran actividad en grupos, ¿sí? La persona tiene el grupo de pintura, el grupo de trabajo, siempre trabajando en equipo. Por lo tanto, es muy importante establecer comunicación con varias personas, ¿sí? Porque aquí sería como de uno a uno, aquí sería en el segundo decanato muy pareja la relación y en este caso es ya con un grupo. Ahora vemos las personas que tienen ascendente en Cáncer. Para el primer decanato tenemos siempre el puro, que sería Cáncer. ¿Cuál sería el destino de una persona con ascendente en Cáncer? Bueno, viene justamente a establecer fuertes lazos afectivos, a proteger, a cuidar de otros, a revalorizar las tradiciones familiares, a establecer fuertes bases para que otros puedan desarrollarse, incluso para darse aquel sustento desde donde partir, ¿sí? Nutrirse a sí mismo en el caso de que lleguen a necesitarlo también. Es decir, es un lugar seguro a donde ir a refugiarse. Ese vendría a ser el destino, ¿sí? Proporcionar este lugar seguro tanto para sí mismo como para los demás. Por eso el tema de familia, hogar, pertenencia, afecto es fundamental. Para las personas que lo tienen en el primer decanato, esto es central. Ahora, como Cáncer es un signo de agua, el signo que continúa en el orden es Escorpio. Por eso el segundo decanato del Cáncer ascendiendo es Cáncer-Escorpio. Y aquí se suma esta cuestión escorpiana. Entonces, no solo tiene que ver con la familia, la pertenencia, lo afectivo, sino que aquí ya se juegan cuestiones de poder. También tiene que ver con ir a lo profundo, ¿sí? Profundizar mucho más los lazos. Incluso
meterse a veces en conflictos que tienen que ver con lo familiar o con lo afectivo. ¿Para qué? Para llegar a una curación de aquello que esté sucediendo. Evidentemente el tema familiar es central, pero tal vez empiezan a surgir estas cuestiones de conflicto, de poder en el sentido de alguien que domina, alguien que es dominado, y toda esta cuestión muy intensa en cuanto a lo emocional. Pero el objetivo, por supuesto, es familiar y es afectivo, pero de limpieza y de curación de todo lo que sería el clan. ¿Bien? Y para las personas que nacieron en el tercer decanato de Cáncer, seguimos con los signos de agua. El tercero que continúa en orden sería Piscis. Entonces aquí estaría todo el tema familiar y afectivo, pero de tipo pisciano. Esto ya es mucho más abierto. La persona es, por supuesto, mucho más sensible, como un pisciano, mucho más porosa, más vulnerable, pero también con grandes capacidades psíquicas. Aquí tenemos estas personas que tienen que ver, siempre atraviesa todo el tema familiar, pero que tienen mucha intuición, una gran percepción. Entonces son las que sienten, por ejemplo, bueno, a un familiar le está pasando algo, lo estoy sintiendo en el cuerpo. ¿Bien? Es decir, tienen todas estas cuestiones piscianas enfocadas en lo familiar. Y también en muchas de estas personas hay un destino colectivo, no solo familiar. Es decir, es una persona con un destino para dar un refugio seguro y un fuerte lazo afectivo, pero tal vez para un servicio social, ¿sí? Para las personas que nacieron, que tienen ascendente en Leo, el primer decanato es Leo-Leo. ¿Qué viene a ser un ascendente en Leo? ¿A qué vino? A ocupar un lugar central, destacado, pero no es solamente para calzarse una corona, sino que es para qué sirve un líder, para organizar a un grupo, para que un grupo sepa qué está haciendo, a dónde va, y por supuesto tiene la gran responsabilidad de conducirlos, ¿sí? Una persona con una gran claridad como para llevar a cabo esta tarea. Ahora, las personas que tienen el ascendente en el segundo decanato, como Leo es un signo de fuego, en el orden que continúa siempre a partir de Leo, es decir, siempre a partir del signo de aquí, el que continúa sería Sagitario y el otro va a ser Aries. Entonces, en Sagitario siempre tenemos esta cuestión de lo lejano, la apertura de conciencia, de lo ideológico. Es decir, va a ser un líder que va a organizar un grupo, vino a eso, ese es su destino, pero ¿para qué? Para una cuestión mayor, ¿sí? Es decir, se organiza un grupo que tiene una cuestión ideológica, que lo trasciende, hay algo superior al yo. Es algo que tiene que ver con las creencias, ¿sí? Y es muy expansivo, además. Es decir, viene a hacer crecer un grupo, porque tal vez en lo leonino, en el primer decanato, bueno, aquí ya tengo mi grupo, bueno, pero en el segundo decanato este grupo se tiene que expandir, vengo a hacer crecer el grupo, ¿sí? Y el tercer decanato de Leo tiene que ver con Aries. Entonces aquí hay un fuerte deseo personal, mucha más fuerza de voluntad para llevar adelante una tarea, un objetivo, y además hay un gran desarrollo, tiene que haber un gran desarrollo de lo que es el cuerpo físico también. Y mucha más valentía, por supuesto, más coraje y más asumir riesgos, que en los otros dos eso no se ve, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí justamente Aries nos va a conectar con esto. Y también va a conectar con el tema de los instintos. A veces para resolver algo hay que conectarse, bueno, de los instintos, ¿qué me surge? Bueno, justamente será eso, esa será la decisión que tendrá que tomar. ¿Por qué? Porque está en una posición central y al ser un líder, ¿a quién le va a consultar? Muchas decisiones las tiene que tomar solos, ¿sí? Para las personas que nacieron con el ascendente en Virgo, el primer decanato es Virgo-Virgo. ¿Cuál sería el destino de una persona con ascendente en Virgo? Vino justamente a ir en un recorrido en espiral, ¿sí? Y cubriendo siempre cada lugarcito hasta ir completando todo y lentamente ir hacia la periferia y poder captar un orden, primero ordenando su propia vida y después captando órdenes superiores, ¿sí? Aquello que nos va ordenando, como incluso la astrología, hay un orden en el cielo, todo tiene su ciclo que ya está establecido,
captar estos órdenes superiores, ¿sí? A eso vino. Y el Virgo vino específicamente a ordenar su vida desde exactamente toda su vida tiene que estar muy bien ordenada y una gran atención a los detalles, las rutinas son fundamentales. Ahora, ¿qué pasa con el segundo decanato? Es un signo de tierra, el signo que sigue después de Virgo, de tierra, sería Capricornio. Entonces, aquí ya es Virgo Capricornio. ¿Qué significa esto? Vino a ordenar y a captar órdenes superiores, órdenes no de que le da la orden, sino cuestiones ordenadas, ¿sí? Lo cósmico. Pero de tipo capricorniano, es decir, hay una meta, esto va a llevar tal vez más tiempo, pero la persona también vino a ocupar un lugar de autoridad, a también seguir modelos que ya funcionan, a apegarse muy bien a las leyes que están vigentes, y esta cuestión de ir subiendo, ¿sí? Tal vez esta cuestión espiralada que tiene lo virginiano, bueno, tendrá que hacer esto mismo, pero para arriba, ¿sí? Siempre tratando de ir a un objetivo y a un único objetivo. Y las personas que nacieron con el ascendente en el tercer decanato de Virgo, el siguiente es Tauro. Entonces, aquí ya este orden está ligado a lo taurino. ¿A qué? A materializar, a concretar ideas. Y también mucho tiene que ver con lo natural, lo taurino. Así que tal vez estas cuestiones de orden están muy ligadas a lo que es la naturaleza, ¿sí? El orden en la naturaleza, mantener el orden o cuidar el orden de la naturaleza, conociéndolo muy bien cómo funciona, ¿sí? Incluso contemplando la naturaleza va a captar también allí el orden. A continuación continuamos con los 6 signos que siguen. Para quienes tienen ascendente en Libra, en el primer decanato tenemos Libra puro. ¿A qué vino un ascendente en Libra? A establecer vínculos 50-50. Es decir, estos son los vínculos de complementación, tanto de pareja como de socios. También todo este tema del el otro es muy importante. Siempre en la realidad hay dos polos que interactúan y a los que hay que armonizar, llegar a un equilibrio. El tema de la estética también es fundamental y esto va a estar exacerbado en el primer decanato. En el segundo decanato, las personas que tienen del segundo decanato de Libra como ascendente, aquí tendríamos, como Libra es un signo de aire, el que sigue en el orden a partir de Libra es Acuario. Entonces, siempre este tema de la pareja, de los socios, de la importancia del otro es central, pero con cualidades acuarianas. Es decir, para lograr esto se necesita también lo que aporta Acuario. ¿Qué tiene que ver? Esto sería libertad, espontaneidad, vivir el momento presente, esta cuestión de no es necesario el pegoteo constante, sino más bien que cada quien pueda tener su espacio. Esto va justamente a favorecer todo lo que es la creatividad. Por eso se va a sumar a esta cuestión libriana este subtipo que necesita estas cuestiones también, que tienen que ver con el destino. Y para las personas del tercer decanato de Libra, el que le sigue, como es un signo de aire, sería Géminis. Entonces el tema central es pareja, armonía, socios, la importancia del otro, los dos polos de la realidad, con cuestiones geminianas. Tiene que ver esto con lo que es la actividad comercial, también con lo que son los aprendizajes, donde la palabra es importante, donde los medios de comunicación son fundamentales justamente para lograr la armonía en esos vínculos. Para las personas que tienen ascendente en Escorpio, el primer decanato es Escorpio puro. ¿Cuál sería el destino de una persona con ascendente en Escorpio? Digamos que el fin último es la curación, la transformación, la liberación de energía, la limpieza del área, de todas las áreas de vida, porque esto es el ascendente, ¿sí? Por supuesto que hay escenas y cuestiones de destino que van a llevar a la curación y para eso hay que pasar por todo lo que es el proceso de transformación, que incluye la muerte, el dolor, el sufrimiento, el conflicto, y esto para las personas del primer decanato es puro, ¿sí? Ahora, para las personas del segundo decanato, como es un signo de agua, el signo que sigue a partir de Escorpio en el orden es Piscis.
Por lo tanto, para todas estas cuestiones se suma lo pisciano. Entonces la persona va a tener, además de realizar este trabajo, de pasar por el proceso de transformación que es muy intenso emocionalmente, cuestiones piscianas. Y esto la va a ayudar incluso, ¿por qué? Porque va a tener intuiciones muy fuertes, percepciones extrasensoriales, una actividad psíquica y espiritual muy importante, que la va a sostener en estos momentos y que además le va a aportar una información fundamental, pero que también, por otro lado, va a aumentar la sensibilidad, así que los procesos de transformación la van a sacudir realmente bastante. Para el tercer decanato de Escorpio tenemos Escorpio-Cáncer, es decir, todo el proceso de transformación que tiene que ver con lo escorpiano hay que atravesarlo, pero se suma el componente canceriano. Esto tiene que ver con la familia, con los afectos, con el clan, con el linaje. Evidentemente todo ese trabajo de transformación va a estar enfocado o al servicio justamente de los lazos familiares, ¿sí? Para sanar todas estas cuestiones afectivas y del clan. Para las personas que tienen ascendente en Sagitario, el primer decanato es Sagitario-Sagitario, el puro. ¿Qué vino a ser un ascendente en Sagitario? Vino fundamentalmente a confiar en los procesos de la vida. Y uno dice, sí, perfecto venir a eso, sí, pero en sus primeros años, ya hemos visto el ascendente, hay un video anterior sobre ascendentes, en los primeros años justamente se dan situaciones donde el destino pone a prueba la fe, ¿sí? Situaciones conflictivas, por supuesto. ¿Para qué? Para demostrar si la fe es auténtica. Y esto es muy importante en el ascendente en Sagitario. En el primer decanato van a aparecer maestros, guías, personas que van a ir indicando el camino. También mucho tiene que ver con las creencias, con la religión o con los viajes que van a ampliar conciencia, con estudios superiores. Esto va a ser fundamental. Es decir, está muy centrado justamente en que la vida se abre, ¿sí? Más allá de lo que suceda en ciertos momentos o de lo que haya sucedido. Mantener la fe y el optimismo. En el segundo decanato, como Sagitario es un signo de fuego y el que le sigue en el orden dentro de del elemento fuego es Aries, tendríamos el segundo decanato es Sagitario-Aries. Entonces se suma esta cuestión que tiene que ver con mantener la fe y generar un crecimiento tanto de conciencia como a todos los niveles, incluso material, se suma esta cuestión ariana. Entonces se suma mucha fuerza de voluntad, mucho más riesgo. La persona es capaz de asumir los riesgos que estime necesarios para justamente tener fe, confiar en la vida. Es mucha más aventurera esta persona, mucho más lanzada, ¿sí? Mucho más valiente, o por lo menos ese sería su destino y esto es lo que debe desarrollar. Para las personas del tercer decanato, el que le sigue es Leo, entonces aquí el objetivo justamente de esta cuestión de mantener la fe, el optimismo, ir creciendo cada vez más, expandiéndose, tiene que ver con lo leonino. ¿Con qué? Con seguramente ocupar algún lugar central, tal vez para mostrarle a otros cómo se hace, o este tema de la identidad también le va a afectar mucho en su yo, y como te decía, este lugar central y le va a dar mucha claridad mental para organizarse, para ser un líder, evidentemente. Para las personas que tienen ascendente en Capricornio, el primer decanato es Capricornio-Capricornio, el puro. ¿Cuál vendría a ser el destino? La persona con ascendente en Capricornio vino a plantearse una meta y realizar los pasos necesarios hasta lograrla, incluso cuando llega a convertirse en una autoridad en su materia. Para esto va a tener que aprender las leyes de cómo funciona, por ejemplo, la temática que le interesa, incluso seguir modelos que también ya hayan funcionado. Y va a tener que poner mucho esfuerzo, mucho trabajo, disciplina y sobre todo hacerse cargo, ¿sí? Hacerse responsable de todo lo que le corresponde. El segundo decanato, como es un signo de Tauro, el signo que le sigue a partir de Capricornio, dentro del mismo elemento es Tauro. Entonces, estas metas tienen que ver con lograr alguna cuestión, es decir, materializar algo muy concreto, muy práctico, útil, ¿bien? Incluso desarrollar una gran base económica también,
¿Por qué? Porque la va a necesitar para lograr sus metas. Evidentemente en Capricornio siempre hay una gran ambición, se apunta a lo más alto y en este caso va a necesitar tal vez recursos económicos para lograrlo, por lo tanto siempre también va a apuntar a hacer una buena base económica para poder alcanzar esa meta, o esa meta tiene que ver también con estas cuestiones materiales o hasta incluso naturales, ¿sí? Porque está ligado a lo taurino. Por supuesto que además va a ir mucho más lento. ¿Por qué? Porque para materializarse requiere bajar la velocidad. ¿Bien? El tercer decanato de Capricornio, seguimos con el orden de los signos, sería Capricornio-Virgo. Y aquí, digamos que las metas van a tener que ver con, es decir, se va a llegar a esas metas, pero va a tener que ser muchísimo más ordenada esta persona, mucho más detallista que el resto. Las rutinas van a tener que ser mucho más estrictas, incluso atravesar momentos de más impedimentos que le están, digamos, cada impedimento lo devuelven a sí mismo. Es como da un paso para adelante y dos para atrás. ¿Y qué hace un impedimento? Lo devuelve a sí mismo. ¿Para qué? Para hacer ciertas revisiones internas y después sí va a poder avanzar. Por lo tanto, no tomarlo como algo negativo, sino como algo que lo está acercando también a su meta. Para las personas que tienen ascendente en Acuario, el primer decanato es el puro, Acuario-Acuario. ¿A qué viene un ascendente en Acuario? Digamos que vino a crear cosas nuevas. Para eso no podemos tomar modelos antiguos, sino actuales. Y para lograrlo es preciso tomar contacto con lo que está pasando aquí y ahora, con el momento presente. También, por supuesto, es necesaria la libertad, liberarse de cualquier tipo de ataduras, porque si ya hay restricciones no se puede crear. También en Acuario hay una gran actividad grupal. ¿Por qué? Porque para crear uno puede, digamos, tener una cierta chispa creativa, una inspiración y crear algo. Pero las mejores creaciones se realizan siempre en grupo, en la interacción con los otros. Por lo tanto, el trabajo en lo grupal, siempre manteniendo, por supuesto, la libertad y la independencia de cada uno, es fundamental. Y esto es central para el primer decanato. Ahora, para las personas del segundo decanato, como Acuario es un signo de aire, el que le sigue es Géminis, en el orden a partir de Acuario. Es decir, seguimos con la misma temática: libertad, creatividad, cosas nuevas, momento presente y actividad grupal. Pero aquí se suma lo geminiano. ¿Y esto qué tiene que ver? Evidentemente hay muchas cuestiones para aprender. El tema del lenguaje va a ser fundamental, las palabras, exactamente qué se dice, cómo se comunica con el otro, incluso realizar viajes, desplazamientos, tal vez en grupo, porque ahí está el acuariano, pero todo el tema del aprendizaje geminiano va a ser importantísimo, justamente para lograr este objetivo de alcanzar libertad, creatividad y trabajo grupal. Para las personas del tercer decanato, aquí continúa el signo siguiente del mismo elemento, que es Libra. Entonces, está siempre el mismo tema: creatividad, libertad, trabajo en grupo, pero se suma lo libriano. Por lo tanto, en el vínculo con el otro es importante las formas, los modales, la armonía, llegar a un equilibrio, a un entendimiento, tenerlo muy en cuenta justamente allí. Por supuesto, todo el tema atraviesa todo el tema de lo que es la estética, la belleza, la armonía. Puede ser que la persona esté creando algo bello y armonioso con su grupo, ¿sí? Ese sería como específicamente el tercer decanato de Acuario. Para las personas que tienen ascendente en Piscis, el primer decanato es el puro, Piscis. ¿A qué viene la persona? A conectarse con el mundo sutil, del cual obtiene información relevante. La persona además está conectada con el inconsciente colectivo, por lo tanto hay una función social. Esta persona vino a desarrollar sus capacidades psíquicas. Y el primer decanato, digamos que esto está exacerbado. En los tres decanatos, voy a hacer un paréntesis con lo pisciano, este desarrollo del mundo sutil, del mundo espiritual, tiene que ir siempre acompañado, en la misma medida, el desarrollo de lo que es la conexión con el plano concreto, el material, ¿sí? Porque esto es el que le va a dar el sustento adecuado al desarrollo de estas capacidades. Para el segundo decanato, como es un signo de agua, el que continúa después de Piscis en el orden de los signos es Cáncer. Entonces sería Piscis-Cáncer.
está todo el tema de lo pisciano, esta cuestión del inconsciente colectivo, del mundo sutil, estas capacidades psíquicas, y se suma lo canceriano, es decir, aquí está lo familiar, lo conocido, los afectos. Evidentemente, toda esta información que puede obtener del mundo espiritual al servicio de la familia, del clan. Primero para sí mismo, para esa conexión importante con su propio linaje. Pero después, todo este aprendizaje que suma lo canceriano al servicio hacia los demás. Por supuesto, es una persona mucho más contenedora, mucho más cercana también, ¿sí? Aunque también más vulnerable. Y para las personas del tercer decanato, aquí ya tendríamos Piscis, Escorpio, entonces está todo el tema del desarrollo psíquico, espiritual y lo escorpiano, es decir, para los procesos de transformación, es decir, de curación, de sanación. Todo esto tiene un objetivo que al principio tal vez también lo puede utilizar para sí misma esta persona, pero después para los demás, ¿sí? Es decir, una sanación desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista del alma, de la sensibilidad. Aquí hay componentes de conflicto, evidentemente, por eso va a ir a una sanación o una limpieza, ¿sí? Una limpieza que se hace desde otro plano, desde el plano sutil, el plano espiritual. Bien, es todo por hoy, espero que te haya sido útil y la semana que viene continuamos con otro tema. Que te encuentres muy bien.